sería el tema 4. Ya me confirman si se logra ver la pizarra. Sí, ¿no? Ya. Entonces comencemos. Bueno, esto cabe aclarar antes de comenzar con esta parte. En el tema 4 va de la mano el tema 4 y el tema 6. Lo que vamos a hacer, los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, van más o menos de la mano. El tema 4 es la base y el tema 6 ya es lo que vamos a ver en esta parte, es su título de cadena de producción. Pero no está de más, la siguiente clase vamos a hacer un poquito de teoría de lo que sería el tema 4. Con el ingeniero igual lo van a ver, para que absuelvan todas sus dudas también y pregunten. Ya. Dicho eso, entonces volvamos a la pizarra. Ya. Bueno, aparte, ¿no? Tienen un poquito ya de conocimiento en base al tema 2, que son tipos de energía, en los que han podido ver, y ¿no? Se menciona lo que son las centrales eléctricas, termoeléctricas, solares, eólicas. Hemos hecho ejercicios similares conmigo y esto sería una parte complementaria, este tipo de ejercicios, más que todo para las centrales termoeléctricas que vamos a hacer el día de hoy. ¿Y en qué se basa? Por ejemplo, las centrales, en este caso termoeléctricas, o de cualquier otro tipo de central, despachan o tienen una curva de carga, ya sea anual, diaria, mensual o por hora. Aquí se llama curvas de carga, ¿no? Aquí pueden ver una curva de carga uniforme. ¿Uniforme por qué? Porque es lineal. No importa la hora en este caso, como ven, es en un formato de 24 horas, desde las 0 horas hasta las 0 horas, 24 horas. Es curva de carga de un día. Por decir, se tiene una potencia instalada de 10 kilovatios o megavatios, unidades de potencia. A las 2 horas se va a seguir consumiendo 10. A las 12 otros 10. 12, 10. Es decir, nuestra curva de carga no sufre variaciones. Es uniforme, ¿no? Son como curvas de cargas ideales. Cosa que no totalmente. Sus curvas tienen picos, bajadas. Hay curvas de carga más complejas dependiendo al tipo, ¿no? Con el que se está trabajando. En este caso, ¿no? Estamos trabajando con curvas, o por ejemplo, diarias de 24 horas. Pero no está de más no mencionar que puede haber en algún caso una curva uniforme. ¿Qué nos interesa de estas curvas de carga? Que prácticamente son unas gráficas. Esto prácticamente es la curva de carga. Aquí lineal es la curva de carga. Esas son las curvas de carga. Lo que nos interesa para este tipo de curvas de carga es la energía que se genera en este determinado tiempo, ya sea diario, mensual o anual. Como pueden ver aquí, como ejemplo, una energía diaria en esta curva de carga uniforme, por decir. Habíamos dicho que a cualquier hora de las 24 horas de un cierto día se va a consumir los 10 kilovatios o megavatios que se tenga instalado en cierta central todo el día uniformemente. Todo lo que estoy remarcando sería nuestra energía generada en el día. Y a manera de ejemplo aquí se ha puesto 240 megavatios hora.
200 megavatios hora. Ahora, sabemos que la energía está en potencia por tiempo. Megavatios, unidad de potencia, hora, unidad de tiempo. Ahora, con las curvas que vamos a trabajar son con las de curva variable. Aquí está en este otro lado. En los que pueden ver son, o bien pueden presentarse de esa forma, pueden tener picos, por un solo pico, como ven aquí. Y son con las que vamos de manera, por decir, en un formato de un día, 24 horas. A las, a ver, aquí vamos a poner como ejemplo, 0 horas, que está iniciando, por decir, el día. La potencia que se va a consumir o la carga que se va a tener a las 0 horas, siguiendo aquí como ejemplo, van a ser 4 megavatios o kilovatios, unidades de potencia. Tomamos otro horario, por decir a las 8 de la mañana. Nuestra curva de carga va a cambiar. A esa hora se va a requerir 12 megavatios. Va ascendiendo. Ahora, por decir en el pico más alto, que es más o menos a las 12 del mediodía, se va a requerir 14 megavatios para cubrir cierta demanda. Por eso se requiere generar energía. Para eso también nos sirven las curvas de carga. Ahora, luego va descendiendo. Es un ejemplo, ¿no?, de la curva de carga. A las 6 de la tarde ya se requieren solo 10 megavatios. A las 10 de la noche, 6 megavatios. Y ya culminando, que serían las 12 de la noche, nuevamente cerrando, los 4 megavatios. Ya no hay mucho consumo. Así es como se va formando nuestra curva de carga. Esto obviamente con coordenadas. Es como se grafica. Y además, ¿qué nos sirve? No graficar o calcular la curva de carga, la energía que se genera, o que también se puede identificar en este tipo de curvas. Podemos identificar, en este caso como ejemplo, la NCM, que es la curva, la carga media, como pueden ver, de la central con la que se estuviera trabajando. También podemos identificar la carga máxima de la central. Y aquí también no sé si se observa la potencia de reserva. Esta potencia de reserva tiene que estar disponible en cualquier momento. Fuera de las unidades que se tenga ya instaladas, se tiene que tener una cierta potencia de reserva para cualquier inconveniente que se necesite. Tiene que estar disponible. Dicho eso, pasemos a lo siguiente. Ahora la terminología que vamos a usar en los ejercicios posteriores. Y además utilizada en generación, como pueden ver aquí. La NPIC es la potencia instalada. ¿Qué es la potencia instalada? Las unidades o alternadores que se tienen en una determinada central eléctrica. Por decir, se pueden tener 1, 2, 3 generadores. Entonces, se suma la potencia de estos generadores o alternadores y ahí obtenemos la potencia instalada de dicha central. X, ¿no? Ahora la potencia de reserva la vamos a denominar NR. Siguiente, ya les había mencionado. La carga máxima de la central, la NCM max, que es de la central, ¿no? Detallar que hablamos de la central. La carga media de la central, la NCM. Hasta ahí son los términos o la terminología, ¿no?, que vamos a usar en los ejercicios respecto a curvas de carga. Y ahora, como primer término, la curva de carga que tenemos en este lado, que es prácticamente la misma, para poder calcular la carga media en nuestra curva, requerimos conocer o calcular la energía en megavatios hora dividido entre el tiempo de operación, esto en horas. Recalcar, ¿no?, que
carga, potencia, tienen que estar en unidades de megavatios o kilovatios, ¿no? Y el tiempo obviamente en horas, porque trabajamos en un formato de días, años o meses. Además, como ejemplo aquí tienen cómo se podría calcular la carga media de esta curva de carga. Tenemos la energía generada de 240, seguimos, esa manera de ejemplo. Y aquí está, esta es toda la energía generada, todo lo que estoy remarcando. Toda la energía generada en esta curva de carga, encerrada. Y haciendo un respectivo cálculo, que ahorita lo vamos a ver, hemos obtenido 240, dividido entre el tiempo de operación. Esta curva de carga se genera en 24 horas, en un día. Entonces, por ello, el de 24 horas. Esto no siempre, no va a ser 24 horas. Pero a manera de ejemplo. Siguiente. Sí, está bien. Ya. Ahora la curva de carga expresada en coordenadas, es lo que les había mencionado. Se puede calcular, si bien, con esta expresión que es general, pero este tiene la limitación que es en día. Ya para poder calcular la energía generada en un mes, en un año, las expresiones son más largas. Y también no tomar en cuenta que las medidas que se vayan a tomar de una cierta carga no siempre van a ser en cada minuto, pueden ser cada 2 horas, cada hora, cada 15 minutos, cada 10 minutos. Y si se dan cuenta, en un día, por decir, tomamos el ejemplo, en un día, de cierta central, nos pueden dar los datos, ¿no? De despacho. A cierta hora se está despachando 2 megavatios, por decir. Y los datos lo pueden tomar cada 15 minutos, cada 10 minutos. Y ahora si tomamos en un día, como les estoy mencionando, vamos a tener mucho más datos. Así que depende de eso también. Ahora, en esta tabla que yo tengo aquí, abajito en la expresión, nos dice que a cierta hora, ¿no? Igual trabajando en un día, primeramente, ¿no? Que es lo más corto, antes de un mes y antes de un año. A las 12 horas se despacha cierta carga. A las 2 horas se despacha cierta carga. Y así hasta cerrar el día y de nuevo volver a las 0 horas con una cierta carga. Teniendo estos datos de a qué hora se está despachando y qué carga, podemos graficar nuestra curva de carga. Además, si hablamos de un día, entonces también podemos conocer la energía que se genera en ese día. Ahora, identificando las variables. ¿En base a qué se puede calcular? Delta H. Delta H es la diferencia de tiempos que ocurre en cada medida. Es decir, aquí, de 12 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Hay una diferencia de 2 horas. Aquí hablamos de horas y está en horas. Y si revisan toditas las diferencias hasta llegar hasta las 10 a 12, cada medida o cada carga está despachada cada 2 horas. Es la medida que se tiene. Y ese es nuestro delta H. Cada 2 horas, a manera de ejemplo. N sub 0, N sub N. N sub 0 es la primera medida que se tiene. Y N sub N es la última medida que se tiene. En este caso sería 3 megavatios. N sub N. Dividido entre 2 más N sub 1. Estas ya son las siguientes medidas en las siguientes horas, ¿no? N sub 1, N sub 2, así, hasta completar. Y aquí sería el último N sub N menos 1. Reemplazando todo eso, ya sea que tengamos en kilovatios hora o megavatios hora. En nuestro caso, la carga nos está dando en megavatios. Por lo tanto, nuestra energía va a ser en megavatios hora. Así es como podemos conocer la energía generada en el día. Y como ven, aquí ya está remarcado todo lo que es la energía generada en un día, en un formato de 24 horas.
Ya. Ahora la curva de carga en tensión generada. Aquí como ejemplo, siempre va a ser casi 1 megavatio más de la punta, o sea, del pico más alto. En este caso, aquí está denominado el pico más alto, pero no sabemos, ¿no?, cuánto de potencias. Por decir, aquí este punto marca 10 megavatios. 10 megavatios a cierta hora, no sabemos, por decir a mediodía, a las 12. Y aquí tenemos 11 megavatios. Marcamos ahí y así obtenemos nuestra curva de carga y tensión, y la tensión generada, que es prácticamente un rectángulo, como pueden ver aquí. ¿Ven? Esa es nuestra curva de carga generada. Lo propio, si tuviéramos, por decir, dos picos, dos alzadas en diferentes tiempos, igual lo identifican aquí. Y ahora, otro detalle también. En un inicio, aquí estamos. Les hablaba de la potencia instalada. Y a ver, en esta curva de este lado, la que estoy remarcando con verde, como pueden ver, todo lo que es el rectángulo sería la energía generada en el día, aparentemente, incluyendo la parte de arriba, que es todo. Pero, ¿a qué se llama estas separaciones que tienen de triángulo y en este caso un cuadrado? En esta parte, lo que estoy remarcando con azul. La parte base o la unidad base va a ser siempre la que inicia desde cero hasta hasta antes que siga un pico, hasta antes. Y aquí a esto se le llama la unidad base o potencia base, la que siempre tiene que estar trabajando las 24 horas. Ahora, a estos pequeños picos, ¿no?, en este caso, esta alzadita sería nuestra unidad pico. Y esta solo entra cuando nuestra unidad base no puede cubrir cierta demanda. Entonces entra la unidad pico y cubre a esa determinada hora toda la carga que se requiere. Y eso sí solo existe un pico, ¿no? Ahora, en la gráfica de al lado, como ven, hay dos. De igual forma, en diferentes horarios, ¿no?, ocurre. Y vamos a tener una cierta energía consumida en este otro lado, en energía generada 2 y en energía generada 3. Y la energía 1, que es la que vamos a nombrar la unidad base, va a estar siempre disponible las 24 horas. Mientras que las unidades pico, que son las que están con amarillo, las pico, entran solo cuando la unidad base no puede cubrir cierta demanda. Estas son las bases. Ahora, si bien la unidad base puede tener una potencia de 5, por decir, 5 megavatios, todo lo que entra abajo de los 5 megavatios la va a cubrir nuestra unidad base. Ahora, nuestras unidades pico, si bien puede ser solo una unidad o dos unidades, por decir, la energía generada en dos va a ser de 3 megavatios y la otra unidad puede ser de 4 megavatios, o bien esta unidad de 4 puede cubrir las dos demandas o pueden entrar las dos en diferentes horarios. Y a estas se las denomina las unidades pico, porque son unidades que entran solo en tiempos determinados. Ahora, los factores relacionados con la generación. Existen los factores de capacidad. ¿Para qué sirven, no, estos factores? Vamos a marcar. Los cuales, de la misma forma, se pueden calcular conociendo la energía generada, la potencia, carga media, todo lo básico, que prácticamente sale del gráfico que ustedes vayan a emplear. Ahora, para el factor de capacidad. La energía generada, ya les había dicho, que sea en un mes, en un día o un año. Ustedes calculan eso mediante la expresión de coordenadas y lo dividen entre la potencia instalada.
Y además, ¿no? Aquí, detallar que cuando trabajamos en un día tenemos que recalcar o multiplicar la potencia instalada por 24 horas. Trabajamos en un mes, con la energía de un mes, trabajamos con los 720 horas, multiplicado, ¿no? Por la potencia instalada. Y aquí está desglosado todo eso, de cómo vayan trabajando. Así es como pueden calcular el factor de capacidad. Y esto obviamente les va a salir menor a 1, ¿no? 0,7, 0,6, etc. Y la carga media, ¿no? También lo pueden calcular. Aquí ya también tienen un gráfico más explicativo, donde tendría que estar ubicada la carga media, la carga máxima, que es el dato más alto, el pico más alto, y la energía generada. Todo lo que estoy remarcando en verde. Ya. Ahora, lo propio para el factor de carga, ¿no? Necesitamos conocer la energía generada, ya sea en un día, en un mes o en un año, dividido entre la carga máxima. Esto de igual forma, trabajando en el tiempo correcto, ¿no? Día 24 horas, mes 720. El factor de carga. De igual forma, todos los factores que vayamos a ver son adimensionales, no tienen unidades, y estos son menores a la unidad. No hay factor que le salga exactamente 1. Factor de reserva. Este factor de reserva, ¿no? Recalcar que normalmente varía entre 1.2 y 1.3. Normalmente, ¿no? No siempre les va a salir preciso, ¿no? 1.2 o 1.3. Pero en este rango. El watt pueden calcular mediante la potencia instalada, la N-peak, dividido entre la carga máxima de la central. O bien, haciendo un pequeño artificio, la N-peak dividida entre la N-peak por la potencia de reserva. Además, el factor de reserva también puede expresarse entre la fusión, ¿no? Del factor de capacidad y el factor de carga. Aquí ven, el factor de reserva puede ser el factor de carga dividido entre el factor de capacidad. Siendo simplificaciones, se deduce que el factor de reserva es la misma. Si en caso tuvieran el dato del factor de capacidad y el factor de carga, simplemente hacen la división y obtienen el factor de reserva. Ahora, otro factor que también se aplica en las centrales, no en generación en este caso, el factor de uso. De igual forma, la energía generada en un determinado tiempo de operación, en qué tiempo se trabaja, dividido entre la potencia instalada y el tiempo de operación. Aclarar, ¿no? Dice tiempo de operación, no siempre en el día. Por decir, se quiere conocer en este caso de una cierta unidad pico, ¿cuál es el factor de uso que se tiene? La energía generada en una unidad pico no van a ser 24 horas. Esta unidad pico solo puede trabajar 2 horas o 6 horas, ¿no? Eso para recalcar. Ahora, el factor de instalación. De igual forma, en este factor de instalación hay tablas con las que se puede trabajar. Estos valores oscilan entre los 0,30 y 0,35, que habla para poblaciones y habitantes de tantos, ¿no? Para zonas industriales, de igual forma, entre 0,40 y 0,50, y para zonas agrícolas entre 0,25 y 0,30. Esta tabla que ven aquí normalmente se usa para demandas más pequeñas, como para demandas de consumidores. Por eso el de habitantes y zonas industriales. En este caso, para conocer el factor de instalación de la central, necesitamos conocer la potencia instalada, la N-peak, y la carga total instalada del usuario, dice, ¿no? En este caso. ¿Quién estaría usando esta carga? Listo. Otro factor que se puede presentar, el factor de demanda. De igual forma, tienen aquí un gráfico y una breve explicación. Necesitamos conocer la energía generada actual y la energía que podría generarse con la potencia instalada. Energía generada en el día, potencia instalada por el tiempo de operación.
Teniendo, por decir, esta curva de carga. Queremos calcular el factor de demanda. Calculamos la energía generada, la potencia instalada por el tiempo de operación. Por decir, la energía generada de todito lo que estoy remarcando con amarillo, que es prácticamente la energía, todo lo que cubre la curva, es de 250, ¿no? Esto unidades de energía, megavatios hora. Ahora, el tiempo de operación y la potencia instalada. Por decir, aquí ya está separado lo que les había mencionado. Se tiene 10 megavatios base que van a trabajar las 24 horas, de 12 a 12. Multiplicamos la potencia instalada de la unidad base por el tiempo que opera esta, más 8. 8 megavatios que están destinados para la unidad pico. Y esto por el tiempo de operación. Aquí ya está como ejemplo que está trabajando 16 horas más. Como solo se tiene esas dos unidades, entonces simplemente es hasta ahí. Por decir se tiene otra unidad, entonces de igual forma se suma la potencia con la que está instalada esta unidad, por decir 6, por el tiempo que trabaja. Y así es como podemos determinar el factor de demanda. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya. Ahora, de la misma forma, para generación en consumidores, es de manera similar como pueden calcular los factores de capacidad. Aquí ya de manera más detallada, en un año, en un mes y en un día. El factor de carga, lo propio. En este caso, para los consumidores necesitamos conocer la demanda. Y la demanda máxima, obviamente, detallado si es en un año, en un mes o en un día. A ver, el factor de reserva, lo propio. Necesitan conocer, en este caso, para consumidores, potencia instalada dividido entre la demanda máxima. Factor de uso. De la misma forma, energía generada, potencia instalada. Ya sea en un mes, en un día o en un año. Factor de instalación, lo que les había mencionado. O bien pueden usar ya las tablas de estos valores ya instantáneos. O bien lo calculan si en este caso tienen la potencia total de la central dividida entre la potencia total conectada o instalada. Que parece lo mismo, ¿no? Esto para los consumidores. Factor de demanda. De la misma forma, casi de la misma forma, necesitan conocer lo que es la demanda máxima actual, la carga conectada o instalada. ¿Y cómo calculan la demanda? Aquí ya se les puso una pequeña expresión. Teniendo el factor de demanda, pueden usar estos valores típicos, detallando, ¿no? De qué se trata. De una zona agrícola, de poblaciones mayores, industriales. Aquí. Por la carga conectada. La carga que se conecta puede ser, obviamente, en unidades de potencia, 3 megavatios, 15 megavatios, depende del consumidor de qué se trate. Ya, factor de demanda de la central también, estamos volviendo a repetir lo que hace un momento habíamos visto. Si tenemos 24 horas trabaja nuestra unidad base. Aquí, por ejemplo, por decir que es de 6 megavatios. Nuestra unidad pico también, por decir que es de 6 y trabaja 14 horas. Lo mismo. Esto está repetido. Y las coordenadas, ¿no? Nuevamente, para recordar. El factor de diversidad es la suma de demandas. Esto nos va a servir. Esto de los consumidores nos va a servir más que todo para hacer énfasis en demandas. Pero ya lo estamos viendo un poquito más anticipado, ¿no? Va a ser la suma de las demandas individuales dividido entre las demandas máximas de un conjunto del sistema. Y ahora, aquí el de diversidad. Puedes tener, por decir, conectado
a una subestación, un transformador. 3 cargas. Estoy poniendo con flechitas, ¿no? Esta puede ser nuestra carga 1, carga 2 y carga 3. Esta carga 1 va a tener una demanda distinta, demanda máxima, a esta y también a esta, ¿no? A la C2 y a la C3. Para obtener el factor de diversidad de estas 3, se necesita conocer la demanda de cada uno dividida entre la demanda máxima del sistema. Es como manera de ejemplo, pero lo vamos a hacer con más detalles cuando lleguemos a la parte de demandas. Ya, eso en cuanto al factor de diversidad. Ya, nos queda 5 minutos. Antes de que se vuelva a cortar, por favor, su nombre al chat y retornamos para resolver este. Mientras espero su asistencia, son 22 nombres. Nueve. Bueno, hasta que vayan terminando de poner sus nombres. ¿Alguna duda, pregunta que tuvieran? De todas formas, todas las expresiones que han visto o que se les ha mostrado, estas de factor de carga, de capacidad, están en Moodle. Lo que no sé es exactamente en qué tema, depende del orden en el que estén avanzando, pero está de manera detallada para qué sirven estos factores, por qué se calculan estos factores. Por decir, el factor de capacidad es para, o también no se llama factor de utilización. Explica por qué se calcula, para qué sirve, cómo se define, todo aquello, la parte teórica. Aquí no he podido poner todo eso, sino las partes más puntuales. Me imagino que son todos. Y ya tenemos 3 minutos. Lo voy a cortar. Recording stopped. Y ingresa nuevamente al link. Lo voy a finalizar.
mañana sería, ¿no? Así para entender. Se tiene una carga de 3 megavatios. A las 2 de la mañana, 3 megavatios. 3 megavatios. Ahí. Siguiente. A las 4 de la mañana, también seguimos en la mañana, se consume 4 megavatios. 4 megavatios. Siguiente. A las 6 de la mañana, ¿no? Estamos todavía en la mañana. Se consume una carga o se necesita una carga de 5. Está yendo en forma ascendente. Mientras vayamos más tarde, la curva va creciendo, aparentemente, ¿no? A las 6 de la mañana, 5 megavatios. Ahí habíamos hecho eso, perdón. A las 8, 6 megavatios. 6 megavatios. A las 10, 8 megavatios. Un segundito, aquí. A mediodía, 5 megavatios. Por decir, a esta hora no hay mucho consumo, mucho requerimiento de energía. Entonces, 5 megavatios. 5, aquí es 5. Ya, y a las 2 de la tarde. 2 también dice, aparentemente. 2 aquí. A las 4 de la tarde ya sería 4 megavatios. Si no me equivoco, es ahí. A las 6. 6 también. Nuevamente vamos incrementando la carga. A ver si alguno tal vez se ha dado cuenta cuando es ya a partir de las 6, 7, 8 de la noche son horarios pico, los que la gente usa más energía, requiere más energía eléctrica. A las 6, 6. Puede ser una explicación del por qué va incrementando la carga en esa determinada hora. A las 8 de la noche ya sería 7 megavatios. A las 10 de la noche disminuimos a 5. 5 hasta aquí. Y ya culminando nuestra curva de carga, cerrando el día, por decirlo así, 2 megavatios. Hasta ahí están graficadas solo las coordenadas. ¿Qué tenemos que hacer? Unir cada punto, cada coordenada, para poder trazar y visualizar cómo está trabajando nuestra curva de carga. Así quedaría nuestra curva de carga. Ahora, si bien tenemos que identificar también dónde está nuestra potencia base y nuestra potencia pico, o unidad pico o unidad base. Retomemos el enunciado. Trabajamos con motores diésel, 2 unidades, recalcamos, 2 unidades, 5 megavatios base y 3 de pico. Nos ubicamos en lo que es los 5 megavatios aquí. Lo voy a hacer con azul. Vamos a dibujar una recta, todo lo que cubriría los 5 megavatios. Desde los 0, por decirlo así, 0 megavatios hasta los 5. Aquí son los 5 megavatios que va a cubrir nuestra unidad base. Unidad base. Durante las 24 horas, ¿no? Con amarillo. Identificamos igual, más bien nos ha alcanzado. Estaría trabajando los 3 megavatios de la unidad pico. 3 megavatios. Esta es la unidad pico. Como ven, la unidad pico no trabaja las 24 horas, trabaja tiempos determinados, horarios determinados. A ver, otro color que no habíamos usado. Ya, con el mismo azul lo voy a remarcar. ¿Cuál sería nuestra unidad, nuestra energía generada? Así, general, sería todo lo que estoy remarcando con azul. Todo, ¿no? Eso sería la energía generada.
en el día. Obviamente no podemos cubrir esta parte porque no está dentro de la curva de carga. Lo que se puede hacer, ¿no? Para este tipo de cálculos, para hacerlo más rápido y entendible, que es lo que vamos a hacer, es separar las unidades base de las unidades pico. Pero sin antes, ¿no? Mencionar todo lo que ahorita he remarcado es la energía generada en el día. Sí. Ahora, para calcular dicha energía, vamos a separarlo con colorcitos, por decirlo así. Todo lo que está hasta los 5 megavatios lo vamos a remarcar con azul. No se nota muy bien. Así. Todo lo que está hasta los 5. Hasta ahí. Y a esta le vamos a denominar la energía generada, obviamente, pero no es en el día. Le vamos a denominar sub 1, como estaba ya en la parte teórica. Y con amarillo voy a marcar todo lo que es las unidades pico. Los picos de nuestra curva de carga. Está con amarillo. Como ocurren en diferentes horarios, voy a poner en este lado, en el primer pico, la energía generada 2, la energía generada 3. ¿Esto para qué? Para que cuando calculemos la energía generada del día, también, aparte de ser calculada por coordenadas, va a ser la energía generada en 1 más la energía generada en 2 y más la energía generada en 3. Y esto lo vamos a verificar, ¿no? Para que también no parezca que me estoy inventando. Lo vamos a verificar. Ya teniendo en cuenta cuál es nuestra unidad base, cuál es la unidad pico, cómo está trabajando nuestra curva de carga, les recomiendo que recién calculemos lo que es la energía generada en el día. Entonces voy a ir remarcando y los que ya lo tienen calculado me dictan. Vamos a calcular la energía generada en el día. Delta H de nuestra tabla de coordenadas. Trabajamos en un formato o los datos van cada 2 horas. Entonces nuestro delta H es cada 2 horas. 2 horas, ¿no? Identificamos. Por el primer dato de nuestra curva de carga. N sub 0, 2. Aquí está, 2. Más el último dato que se lectura culminando el día. 2. Dividido entre 2. Más N sub 1. El siguiente dato de carga que se tiene. En este caso es el 3. 3. El siguiente es 4. Seguimos sumando. La siguiente carga es 5. La siguiente es 6. 8. Nuevamente 5. 2. 4. 6. 7 y 5. Ya no contamos el último dato porque ya va en un inicio. Y con eso obtenemos la energía generada en el día. ¿Cuánto le sale? 114. 114. A ver, ¿alguien más? Acá tal vez un resultado diferente. Horas. Y ya, ¿lo han verificado entonces? Ya. Ahora, en el inciso A nos piden la energía generada por cada unidad. Lo que hemos calculado es la energía total del día. No está separado por unidades ni por horarios, ¿no?
pero nos sirve como base cuando hagamos la verificación. Esto es 114. Aquí vamos a continuar. Para ello es lo que había separado en energía 1, energía 2, energía 3. Para poder calcular por separado, que es lo que nos pide en el inciso A, todas las energías. Ya. La más grande, que es la energía generada en 1, que es cubierta por la unidad base. ¿Cómo la calculamos? La energía generada 1. Vamos a usar la misma expresión de coordenadas con un ligero cambio. Mantenemos la diferencia de horario, cada cuánto se ha tomado, que es cada 2 horas, los datos. Tomamos los datos de inicio y final, que eran 2 megavatios, el de final también era 2, dividido entre 2. Más, aquí es donde va un poco el cambio. Todos los datos de carga de esta parte que sobresalgan, en este caso la unidad base, la potencia de la unidad base, que son 5 megavatios, lo van a recortar directamente a 5. ¿A qué me refiero? La carga a las 8 de la mañana sería, que son 6, lo vamos a cubrir solo hasta las 5, hasta 5 megavatios. Lo propio con el de 8 megavatios, solo hasta 5. Toditos los que sobrepasan los 5, 7, 6, lo vamos a recortar a 5. Que es solo lo que va a cubrir la unidad base. Ahora necesito la tabla. Ya. Ya, voy a tener que ver a cada rato. Primeramente, el N sub 1, 3 megavatios. No sobrepasa la unidad base. Por lo tanto, lo anotamos. 3. Más el siguiente dato. A las 4 de la mañana sería 4 megavatios. No sobrepasa la unidad base. Entonces, se mantiene. A las 6 de la mañana sería 5 megavatios. Este está al tope de la unidad base. Este ingresa. Más. El de las 8 son 6 megavatios. Este sobrepasa con 1 megavatio la unidad base. Lo recortamos solo hasta donde va a cubrir la unidad base. 5. Más. Siguiente dato. 8. 8 megavatios a las 10 de la mañana. Este de igual forma sobrepasa. Lo recortamos a 5. Solo hasta donde va a cubrir la unidad base. Siguiente dato. 12 del mediodía. 5 megavatios. Justo al tope de la unidad base. Entonces, más de lo que cubre nuestra unidad base. Entonces se mantiene los 2 megavatios. Siguiente. El de 4. 4 megavatios se mantiene. Está dentro de los 5. Siguiente. El de las 6 de la tarde son 6 megavatios. Sobrepasa la unidad base. Hasta donde va a cubrir. Siguiente. Siete megavatios. 8 de la noche. De igual forma, aquí recortamos. Así. 10 de la noche tiene. Y el último es 2, ¿no? Pero ya está considerado generada en 1. Tengan cuidado, ¿no? Con los 5, que son muchos. ¿Cuánto? Perdón. 100. Ya, 100. 100 megavatios hora.
unidad de energía. Aquí tenemos en horas y todas estas cargas están en megavatios, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestra primera solución del inciso A, la energía generada en 1, que es prácticamente todo lo que cubre la unidad básica. Siguiente, la energía generada en 2. Para esto sí se requiere considerar la diferencia de tiempo, cada qué tiempo se ha tomado los datos de carga, pero de manera más sencilla. Esto sale del gráfico. Nos vamos al gráfico y nos posicionamos en donde está la energía generada 2. Aquí. Partimos primeramente desde la potencia base. Solo hasta 5 megavatios cubre la unidad base. Desde ahí hasta 6, 7 y 8 megavatios cubiertos por la unidad pico. Primeramente, desde la unidad base, la primera coordenada que sigue es consumiendo 1 megavatio. Partiendo nuevamente de la unidad base, el segundo punto o coordenada es 1, 2, 3 megavatios. 3 megavatios. Lo propio para la energía generada en 2, pero a ver, lo haremos por pasos primero. Primero se consume 1 megavatio y luego 3 megavatios. Eso cubierto por la unidad pico. Primero 1 megavatio y luego 3 megavatios. Y con eso finalmente se cierra. Y nuevamente volvemos a trabajar con la unidad base. Hasta ahí. ¿Cuánto le sale esto? A ver. Si están atentos, ¿cuánto sale? 8. 8, ¿no es cierto? 8 megavatios hora. Unidad de energía. Aquí tenemos la segunda, pero todavía no está tan completa. La energía generada en 3. De igual forma, nos posicionamos donde está el siguiente pico. Desde la unidad base, de que son los 5, ¿cuántos megavatios se consume? Aquí tenemos 1 megavatio nuevamente. Y el segundo punto es de 2 megavatios. 2 megavatios. Y luego retomamos, volvemos a la unidad base. Sí, de manera sencilla es como pueden calcular las energías en pico, ¿no? Primero es 1 y luego es 2. Y sale 6, ¿no? 6 megavatios hora. Aquí la segunda. Ahora, aquí, hasta aquí estuviera bien, pero el detalle es que nos hablan de las unidades, ¿no? Y solo se tienen 2 unidades. Si bien la energía 1 está cubierta por la unidad base, hasta ahí está bien. Pero la unidad pico es solo una suma de la energía en 2 más la energía en 3. Estos son los 14 megavatios hora. ¿No es así? Hasta ahí. Ahí está bien. Hasta ahí culminaríamos el inciso A. Ahora, ¿cómo verificamos si está bien, no? Lo que les había mencionado. Sumando las 13 energías, tiene que salir 114. Y si sumamos 100 con 14, sale 114. No estaría de más, pero es una forma para que ustedes verifiquen, ¿no? Si por decir en las energías separadas ustedes sacan más, entonces tienen que revisar nuevamente las coordenadas. Tienen que igualar, porque la energía generada en el día es una sola. Le sale 114. Separando por ciertas unidades, entonces sumando les tiene que dar lo mismo. Como ya han visto que es 114, entonces verificado. Siguiente inciso.
la carga media que soporta cada unidad. Ahora, como les había mencionado aquí, si bien hasta aquí 8 y 6 está bien, porque son energías generadas en determinado tiempo. Pero si quieren ser más explícitos, más claros, sería que la unidad pico está trabajando o genera 14 megavatios hora, ¿no? Para el inciso B, que es la carga media. La carga media de la central. De la misma forma, separado por unidades, que es lo que nos pide. Carga media en 1. ¿Cómo calculábamos la carga media? Era la energía generada, en este caso, en el día, ¿no? Pero por unidades trabajamos con la energía generada en 1, que es a lo que nos referimos, dividido entre el tiempo de operación. Energía generada en 1. 100 megavatios. Tiempo de operación. La unidad base, que es lo que cubre la energía 1, trabaja las 24 horas. Por lo tanto, aquí tenemos las unidades de megavatios, que es la carga, ¿no? Unidad de potencia. 100 dividido entre 24. Pregunto. De la misma forma para la energía generada en 2. Va a ser la energía generada en 2, obviamente, que eran 8 megavatios. 8 megavatios hora. Tiempo de operación. ¿De dónde sacamos el tiempo de operación? Del gráfico, de la curva de carga. ¿Dónde está el pico de la energía 2? Empieza desde las 6 horas hasta las 12 horas. Ese tiempo es el que trabaja primeramente, que son de 6 a 8, 2 horas, de 8 a 10 otras 2 horas y de 10 a 12 otras 2. Es decir, trabaja 6 horas. La unidad pico para la energía generada en 2 trabaja 2 horas. Perdón, 6 horas. 6 horas. Horas con horas y tenemos unidad de potencia. Lo propio para la carga media y la energía generada 3. ¿Cuánto era? 6, ¿no? 6 megavatios hora. Tiempo de operación. Sacamos del gráfico. El pico comienza aparentemente de aquí. Y desde aquí. Como está casi a la mitad el pico, aquí, podemos asumir que empieza desde las 5 horas, desde las 5 de la tarde, hasta las 10. Ahora, si me han prestado atención, ¿cuántas horas trabajaría esta unidad? 5. 5 horas. Nos decía ver de dónde hemos sacado 5, vamos a decir, ¿no? De 10 a 8, 2. De 8 a 6, 2. Y aquí tenemos el punto en el medio, que es 1 hora, obviamente. Y ahí tenemos los 5. ¿Dónde está? Aquí está. Las 5 horas, perdón. Aquí. Y tenemos la unidad de carga. Ahora sí, dístenme la carga media de cada unidad. 4.167 megavatios para el 1. Para el 2 es 1.33. Ya. Y para el otro 1.2. ¿1 punto cuánto? 2. Y ahí está. Las cargas medias. Ahora sí El bien, ¿no? primero es 4.167. No es 0. Ya.
4.67. 167. Listo, ya. Megavatios. Hasta ahí. Ya. Hasta ahí está bien, ¿no? Pero, a ver, retomando, ¿no? Trabajamos con solo 2 unidades. La carga media de 2 más 3 la voy a poner porque son las 2 energías. Va a ser la energía generada por estas 2, ¿no? Que es donde trabaja la unidad pico. Y la suma de estas nos daba 14 megavatios hora. Ahora aquí, ¿cuántas horas trabajan? Simplemente, ¿no? La suma. Aquí, 6 más 5, 11 horas trabaja la unidad pico. ¿Esto cuánto le sale? 1.27. 1.27 megavatios. Como que sería que está entre estos 2 valores, ¿no? Ambos casos son correctos. No, pero lo correcto para mí es lo último. Como detallamos que solo trabajamos con 2 unidades, la carga media es 1.27. Pero ya dividiendo, ¿no? Entre los picos ocurren en diferentes horarios, la carga media va a ser 1.33 para la carga media en 2, y 1.2 para la carga media en 3. Ahora, si bien también podemos calcular la carga media total de la energía generada. A ver, hagamos ese cálculo y les indico, ¿no? Dónde en este caso iría la carga media. En este caso tomamos la energía total, la del día, que son 114. 114. Ya nos quedan 5 minutos. Por favor, su nombre aquí al chat antes de que se corte nuevamente. Megavatios hora. Dividido entre el tiempo de operación. Estos 114 ocurren las 24 horas. ¿Cuánto les sale? 4.75 megavatios. Listo. Ya, ahora, estos 4.75 los vamos a ubicar, lo vamos a graficar en nuestra curva de carga. Como no está con decimales aquí en mi gráfico, más o menos por aquí serían los 4.75, cercanos a 5, ¿no? Todo lo que estoy punteando con rojo, ahí estaría ubicada nuestra carga media de la central, la total. Ahora, si graficamos las demás curvas, obviamente, ¿no? Con 1. ¿Cuánto eran el 2? 1.33. De aquí, ¿no? Buscamos 1.33 más o menos por aquí. Entonces, desde aquí hasta aquí es nuestra nuestra carga media en 2. Así. Pero la general es 4.75. Esto para manera de dato, ¿no? Para ustedes. Cuando quieran graficar así detalladamente. Si se precisa, ¿no? Detallar. Otro, a ver, el inciso C. Trataremos de acabar. Factor de carga. ¿Ya? El inciso C. El factor de carga. No recuerdo muy bien, a ver. Vayamos a revisar rapidito. De demanda, de reserva, de instalación. Aquí está, el factor de carga puede ser calculado entre la carga media de la central dividido entre la carga máxima. Eso vamos a anotar aquí. Va a ser la carga media de la central dividido entre la carga máxima de la central. Carga media ya habíamos calculado, que es los 4.75 megavatios, unidad de potencia. La carga máxima, ¿de dónde la obtenemos?
o la tenemos como dato tal vez, ¿no? Es del gráfico. ¿Alguien puede indicar cuánto es? Creo que este gráfico está mejor. ¿Cuánto tendría que ser nuestra carga máxima? 8 megavatios. 8 megavatios. Exacto. Bueno, si revisan un poquito la teoría, la carga máxima es el pico más alto que se obtiene, ¿no? En la curva, en este caso, es de 8. ¿Dónde está? No se alcanzó a hacer el 8. Entonces, dividido entre 8 megavatios. Cuando hablamos de factores, estos son adimensionales, no tienen unidades. Megavatios con megavatios. ¿Cuánto le sale la curva, perdón, el factor de carga? 0.59. ¿No? Si queremos representar en porcentaje, estamos trabajando a una carga del 59%. Ay, espero alcance. Si se corta, ingreso nuevamente para acabar este último inciso que es el factor. Aquí estamos, en el factor de demanda, es lo que nos pedían. Factor de demanda, a ver, revisemos en base a qué era. Aquí está, el factor de demanda es la energía generada en el día dividido entre la potencia instalada por el tiempo de operación. Entonces vamos a anotar aquí. Es la energía generada en el día dividido entre la potencia instalada por el tiempo de operación. Energía generada en el día son los 114 megavatios hora. Potencia instalada. Cuando hablamos de demanda tenemos que separar lo que es base de lo que es pico. Unidades pico y unidades base. Con la unidad base es donde vamos a comenzar. Los 5 megavatios. Revisamos nuestro gráfico. Los 5 megavatios trabajan las 24 horas. Por lo tanto, el tiempo de operación de estos 5 megavatios son las 24 horas. Más, además, tenemos unidad pico, una unidad pico. Esta de 3 megavatios, que es la potencia instalada. Le voy a poner, porque ya no puedo ingresar, el tiempo. Primeramente trabaja, aquí hoy más detallado, 6 horas. De 6 a 12. Aquí. Por 6 horas. Más, nuevamente, esta unidad pico trabaja en 2 horarios diferentes. Los mismos 3 megavatios trabajan, habíamos dicho, 5 horas, ¿no?